Técnico, buenas tardes, buenas noches a todos nuevamente. En este seminario técnico vamos a ver un ejercicio, como siempre, en nuestros seminarios, orientado a análisis y diseño de estructuras. Un ejercicio, un ejemplo integrador. Integrador nos referimos a modelos numéricos integrados. En este ejercicio de hoy vamos a ver la aplicación práctica, la utilidad de modelar elementos finitos 1D, elementos finitos 2D, elementos finitos 3D. Vamos a ver algunas técnicas de modelación, vamos a ver resultados, vamos a diseñar un poco, hacer de todo un poco en un modelo de estructura. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Me presento brevemente. En este momento les habla Cristian Repeto, ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y junto con un gran equipo de trabajo tenemos la grata tarea de representar a la empresa Drupal Software de Alemania en Latinoamérica. Vamos a empezar entonces con este seminario donde vamos a, como les decía, hacer un ejercicio integrador. Un ejercicio integrador donde ustedes van a ver distintas herramientas para modelar y analizar estructuras. Una sugerencia, si ustedes hacen clic derecho sobre mi imagen en la opción ver, pueden maximizar la pantalla. Clic derecho sobre mi imagen, para poder maximizar la pantalla. Todos están viendo mi pantalla, si son tan amables de confirmarme por ahí. Y en este momento, bueno, estamos viendo el ejercicio terminado que vamos a hacer es este. Ya se los voy a compartir. En este caso estamos viendo ventanas, múltiples ventanas. Vamos a maximizar una para que lo puedan ver. Lo que vamos a intentar hacer es justamente esto. Vamos a ver este modelo, que es un modelo integrador. Es una estructura tipo edificio, que está apoyado, el edificio tiene un sistema de cimentación mediante zapatas, y está las zapatas y el edificio, por supuesto, y todo el sistema está apoyado sobre un sistema de zapatas, y está apoyado todo en el terreno, en el suelo, que en este caso el suelo, está modelado como sólido. Es una de las formas de hacer interacción suelo-estructura que tiene este software. Interacción suelo-estructura modelando el suelo y todo lo que acompaña la segmentación, una tubería. Lo interesante de este ejercicio justamente es hacer interactuar el edificio, un pavimento de concreto, el terreno y una tubería, porque claro, si bien por supuesto en este programa podemos modelar con interacción suelo-estructura, también se puede hacer con un modelo de resortes, pero por supuesto que claro, se nos complicaría un poco, en este caso, hacer interacción suelo-estructura con resortes, porque cómo generamos el vínculo de los resortes con la tubería, en este caso es una tubería de concreto, una tubería de hormigón, ¿cómo generamos ese vínculo? Bueno, es una de las alternativas que tenemos. El edificio es meramente ejemplificativo. Vamos a ingresar a un edificio de 10 pisos, por supuesto, y no es el objetivo de hoy. Por supuesto que podemos traer el modelo desde Revit, desde Tecla, podemos generar el modelo con
rinoceros. Podemos traer el modelo desde CADWORD, desde ArchiCAD, desde SketchUp. Podemos traer el modelo desde SAP 2000 también, bueno, de diversos programas. Y acá este mismo modelo después lo podemos ir separando en ventanas, lo cual nos permite generar documentación. Bueno, simplemente les quería mostrar el modelo terminado para que lo vean y vamos a tratar de armarlo para que podamos, por ejemplo, analizar la tubería solita o analizar las zapatas, o por ejemplo, como tenemos acá, analizar solamente un pórtico, solamente un marco, y diseñar sus refuerzos de un solo marco, de un solo pórtico solito. Bueno, es un programa, como les digo, integrador. Por supuesto que ustedes también pueden diseñar el edificio solito, diseñar el terreno solo, diseñar el pavimento solo, diseñar elementos por separado. En este caso nosotros hacemos un ejemplo, un caso ejemplificador para que, bueno, el día de mañana conozcan que se pueden analizar las estructuras ya sea por separado o todo junto. Es un ejemplo de interacción sobre estructura, en definitiva, ¿no? Y que puedan en cada ventana analizar la estructura, inclusive generar documentación con muy alto nivel de cálculo, con toda la información necesaria para poder generar láminas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dejar este modelo por ahí escondido y vamos a abrir otro RFEM y vamos a empezar a hacer el modelo. Vamos a empezar entonces, por supuesto, vamos a hacer un modelo 3D. Como les decía recién, podemos traer el modelo, cualquier parte de la estructura, desde Revit, desde Tecla, AutoCAD, AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, ArchiCAD, SketchUp, CADWORD, inclusive con Bentley, con Advanced Steel. Hasta podemos generar el modelo con, por ejemplo, Visual Basic. Por supuesto, podemos usar todos los sistemas gráficos. De hecho, un modelo en AutoCAD lo podemos importar, por ejemplo, como plantilla de captura, como se hace con un conocido software español. También podemos importarlo como líneas. Hoy en día se puede importar un AutoCAD como secciones. Por supuesto que lo más eficiente, hoy en día, lo más eficiente, por lo menos con este software, es importar un Revit. La conexión con Revit es una de las más completas, o importar un Tecla o un CADWORD, o por ejemplo generar modelos con Rhino Grasshopper. El día de hoy, en este seminario, en esta jornada técnica, queremos generar todo el modelo con herramientas de este software, es decir, el prisma de suelo con la tubería por dentro y el edificio apoyado arriba, que también podría venir de otro programa, lo que queremos generar con herramientas de este software para que ustedes vean también herramientas de este software, por supuesto. Entonces, vamos a empezar armando el prisma de suelo. ¿Cómo generamos el prisma de suelo? Podemos generar simplemente, a ver, una rejilla, por ejemplo. Fíjense, vamos a poner perspectiva. Podemos trabajar con rejilla de líneas, podemos trabajar también con rejilla de puntos. Podemos trabajar con ejes de replanteo. En este programa se pueden ingresar ejes de replanteo sobre un plano de AutoCAD y sobre esos ejes, utilizando capturas a ejes o capturas al plano CAD, ingresar la estructura. En este caso, vamos a empezar el prisma, por ejemplo, la rejilla de puntos que estamos viendo es una rejilla que tiene puntos cada metro. Entonces, bueno, si yo tengo que hacer un prisma de suelo, lo primero que voy a hacer es el prisma de suelo, le vamos a dar las propiedades de un suelo, y si yo quiero hacer un prisma de suelo, bueno, en este caso particular, dado que lo vamos a hacer como al suelo modelado como sólido, les repito para los que un segundito, por favor. Que lo vamos a representar como un elemento sólido. Por supuesto que el suelo también se puede
modelar como resortes. De hecho, hoy en día ya no utilizamos la teoría de Winkler, utilizamos una teoría de dos parámetros como la de Pasternak. En realidad se pueden usar las dos, pero no quiere decir que si tenemos que calcular un edificio sobre zapatas o sobre una losa de cimentación, no es necesario modelar el terreno como sólido siempre. En este caso, en este ejercicio, en este problema técnico, me conviene modelar el terreno como sólido porque tengo varios elementos interactuando. Un pavimento, un edificio, una tubería y el terreno. Pero por supuesto que el terreno también se puede modelar como resorte. Entonces, fíjense, vamos a ingresar el prisma de suelo. Les decía, el prisma de suelo es un volumen sólido que lo podemos ingresar primero con una superficie nula, por ejemplo. Les decía que en este ejercicio de hoy vamos a usar herramientas de RFEM y vamos a iniciar el prisma de suelo de 10 metros por 5 metros. Después lo vamos a modificar, lo vamos a agrandar un poco. Vamos a ir poniendo cotas, así la gente que va llegando un poquito más tarde se da cuenta qué es lo que estamos haciendo. Repito, estoy generando primero el prisma del terreno con una superficie nula. Ahora lo vamos a ver. Dado que ya quiero hacer la tubería, recuerden que queremos modelar un prisma de suelo, pero queremos generar una tubería circular, por ejemplo, de 1,20 m de diámetro. Entonces, si yo voy a generar el terreno como un prisma de suelo, porque en este caso tengo varios elementos interactuando, bueno, puedo ingresar, por ejemplo, esta herramienta nudo entre dos puntos, se llama. Entonces vengo por acá, ingreso 2 puntos y voy a ingresar un hueco. Si yo genero un hueco mediante un círculo, por ejemplo, ingreso el hueco. Acá el programa me permite definir el círculo, que es 0,60 metros, es decir, 1,20 m de diámetro. Y ahora sí, lo que puedo hacer es extruir la superficie en un sólido para generar ese prisma de sólido, ese prisma de suelo, porque tengo varias entidades estructurales distintas interactuando entre ellos. Si fuera una sola estructura, entonces le puedo decir que el terreno lo represento mediante resortes, que inclusive hoy en día puedo usar una teoría de dos parámetros. Bueno, le vamos a dar una extrusión de unos 20 metros, por ejemplo, pero ya que estamos, cuando generamos esta extrusión para generar el suelo, ya le podemos decir que es un suelo. Acá tenemos varios materiales disponibles como concreto, acero, madera, mampostería, vidrio, telas para tensomembranas. Podemos modelar gas, podemos modelar suelo, podemos modelar plástico. Vamos, por ejemplo, a suelo. Tomamos un suelo cualquiera. Ahora no nos preocupa tanto cuál es el suelo. Por supuesto que se pueden representar varios estratos. Yo voy a hacer uno solo porque es un juego geométrico. Inclusive podemos hacer estratos inclinados, podemos generar estratos con forma curva. Hay muchas funciones para generar formas curvas. Y ahora le voy a decir, por ejemplo, 20 metros, le doy Enter. Ahí tenemos el prisma de suelo, acostamos la rejilla, le vamos a poner un apoyo. Claro, el prisma de suelo tiene que estar apoyado, por supuesto. Vamos a suponer que a esa profundidad el suelo ya no se mueve. Podríamos poner también a esa profundidad un apoyo elástico. Vamos a ajustar al terreno, la rejilla al terreno para que no moleste. Ahí está. Y le podemos poner acá para que ustedes recuerden que esto tiene 20 metros de profundidad. Fíjense que en este momento la tubería no es una tubería, sino que es un hueco. Es un hueco en el suelo que podría perfectamente haber sido irregular. Entonces yo le voy a decir que esa superficie que representa el hueco en el suelo la transforme en una rigidez estándar, por ejemplo, de un acero cualquiera, no importa, de 6 milímetros. Y le pongo un nombre, tubería, para que después en la memoria de cálculo me quede mejor. Perfecto, ahí tenemos la tubería.
Vamos a poner un mallado de elementos finitos. Aquí los mallados de elementos finitos son totalmente libres. Podemos generar 3 mallados de elementos finitos, o 3 criterios, mejor dicho, de malla de elementos finitos: mallado general, un mallado de elementos finitos con refinamiento de malla automático. El refinamiento de malla de elementos finitos se realiza en base a una calidad de malla, que además el usuario puede modificar esa calidad de malla, y hasta el programa nos va a pintar de colores todos los elementos finitos. Cada elemento finito que no cumpla los criterios de calidad de malla nos va a informar. Por eso el programa puede hacer un refinamiento automático. A veces no es necesario hacer un refinamiento automático, ya lo vamos a ver ahora. A veces me alcanza con hacer un refinamiento manual. Bueno, vamos a darle un mallado de 2 metros como para empezar, por ejemplo, y después vamos a refinar un poco el resto de los elementos. Vamos a poner, por ejemplo, el pavimento. El pavimento, vamos a ingresar una línea. En este programa se puede trabajar con línea y con barra. Entonces yo voy a poner una línea de guía, que además me sirve para generar cargas móviles. Este programa permite generar cargas móviles también. Le vamos a hacer una copia, 2 metros para un lado, 2 metros para el otro, y en esa línea lo que vamos a hacer, con esas líneas, vamos a generar el pavimento. Vamos a suponer un pavimento de concreto por ahora. Por supuesto se puede definir un material, pavimento, con su módulo de elasticidad. Inclusive el material que representa un pavimento se puede definir como un material termoelástico. Es decir, que no solamente soporta una variación de temperatura, sino que además modifica su módulo de elasticidad longitudinal, módulo de elasticidad transversal, módulo de Poisson, conductividad térmica, se modifican con la temperatura. Es decir, podemos generar un material no lineal termoelástico. A título informativo. Ahora vamos con el concreto, que lo tenemos acá cerquita. Vamos a suponer una placa de 200 milímetros y ya lo llamamos pavimento. Esto está muy bueno como software, que me permite poner comentarios en cada elemento para que después la memoria de cálculo sea más fácil de entender. Entonces ponemos el pavimento, ahora lo van a ver, ahí está, fíjense, pusimos el pavimento sobre el terreno que está representado en este caso como un elemento sólido. Vuelvo a insistir, ¿por qué representamos el suelo como un sólido? Porque tengo varias entidades que interactúan, Bueno, fíjense qué pasa si yo ahora, por ejemplo, ponemos la vista alámbrica. Esta se llama vista alámbrica o vista unifilar. Ahí la tenemos. El suelo, el sólido está representado por todo el elemento, que en este momento lo estoy representando como unifilar, y le pido que genere la malla de elementos finitos. Entonces fíjense, ahí podemos ver un primer mallado de elementos finitos que se ve representado en superficie. Por supuesto, acá en el navegador de proyectos a la izquierda podemos, por ejemplo, activar el mallado de elementos finitos en sólido interior. Claro, fíjense lo que pasa acá. Nosotros generamos una malla de elementos finitos, le dimos un mallado general, pero claro, nos queda un poco grosera una malla de elementos finitos de 2 metros para una tubería de acero que tiene 1,20 metros de diámetro. Entonces, no es problema eso hoy en día. Apagamos por un instante la representación interior de los elementos finitos y hacemos simplemente con un botón derecho sobre la tubería de acero, simplemente con clic derecho sobre la tubería de acero, le decimos que queremos hacer, por ejemplo, un refinamiento de 30 centímetros, y ya le indicamos que es para la tubería. Entonces, insisto con esto, la memoria de cálculo va a quedar más clara, más fácil de entender. Entonces, le damos ese refinamiento. Fíjense lo que va a pasar ahora. Aparece la simbología del refinamiento por ahí. Esa banderita significa que tiene un refinamiento. Y fíjense ahora cuando yo genero la malla. Esta es una buena propiedad. Hay algunos programas de cálculo que necesitan hacer el cálculo de la estructura para poder mostrar la malla. Ustedes acá simplemente pueden generar el mallado, y ahora otra vez vamos a activar el mallado interior.
Entonces fíjense lo que pasó. Claro, lo que pasó ahora es que se generó una malla de elementos finitos alrededor de la tubería, ¿eh? Una malla de elementos finitos, y lo más importante, fíjense que acá tenemos un mallado de elementos finitos, perdón, sí, de 2 metros, es un mallado de elementos finitos 3D de 2 metros. En la tubería tenemos un mallado de elementos finitos 2D de 0,30 metros. Y lo interesante es que la malla de compatibilidad entre el mallado 3D de 2 metros y el mallado 2D de 30 centímetros, la malla de compatibilidad es automática, es lo que nos generaría mucho trabajo generar ese mallado. Bueno, hoy en día los programas modernos nos permiten generar ese mallado automático partiendo de un mallado manual o partiendo de un refinamiento de malla automático, como les mostré. Ahí se ve más claro, ¿eh? Ahí veo el mallado de elementos finitos 2 metros en el perímetro y acercándome a la tubería veo el mallado de 30 centímetros. Bueno, por supuesto que el usuario puede generar refinamiento de malla donde necesita. Y claro, fíjense que en el pavimento podríamos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una placa de concreto de 4 metros de ancho con un mallado de 2 metros, es muy grosero. Entonces generamos un mallado nuevo, simplemente generamos un mallado nuevo, un poquito más grande, y le decimos que es para el pavimento, y entonces ahora fíjense que se va a perder el mallado, y lo vamos a generar otra vez, cálculo, generar malla de elementos finitos, y claro, ahora el refinamiento de malla que tenemos en el pavimento se va a compatibilizar. Acá tenemos el refinamiento de 50 centímetros, acá tengo el refinamiento de 2 metros, y acá tengo el refinamiento de 30 centímetros. La compatibilidad la generamos automáticamente. Bueno, eso es lo interesante de poder hacerlo muy rápido, y por supuesto después, ahora cuando hagamos el cálculo, van a ver todas las estadísticas de la malla de elementos finitos. No hace falta tener activo el mallado interior porque nos damos cuenta por el mallado en la superficie. Bueno, perfecto, hasta ahí vamos bien. Podríamos generar, por ejemplo, un caso de carga, ya que estamos, y podemos poner, por ejemplo, peso propio, y ya podemos hacer un primer cálculo para ver si no estamos arrastrando algún error. Entonces, el programa va a calcular en este momento, vamos a generar un primer cálculo solo con peso propio, ahí lo tenemos, por supuesto, podemos visualizarlo de esta manera con isobandas, o visualizarlo de esta manera con isovalores, o también pueden, por ejemplo, utilizar en tipo de representación, pueden utilizar el concepto de isolíneas y etcétera. Bueno, toda la representación se puede ir modificando, Lo podemos hacer así, podemos apagar el mallado también, etcétera. Bueno, no hay un error, al menos grosero por ahora. Le vamos a poner el edificio arriba. Entonces, fíjense, como les decía al comienzo, yo tengo que poner un edificio acá arriba. Por supuesto que ustedes pueden traer el plano DWG o DXF, lo pueden traer, lo pueden importar y pueden ingresar el edificio con columnitas, viguitas, lositas, muritos. Inclusive lo pueden usar al plano de AutoCAD, hasta lo pueden traer en 3D, o lo pueden usar como captura, como se hace en otros programas de cálculo. Bueno, en este caso no es el objetivo de este seminario, de este taller. Entonces podemos ingresar el edificio lo podemos ingresar de varias maneras. Ingresando barra por barra, placa por placa, muro por muro, o también pueden usar ustedes el concepto paramétrico. Esta es una muy buena herramienta hoy día, la posibilidad de poder insertar
estructuras paramétricas, podemos hacer edificios paramétricos o pórticos paramétricos, partes de edificios o cualquier parte de una estructura, un arcotecho, una cubierta de madera, una cubierta metálica, una cubierta de chapa con madera, unas vigas en celosía, etc. Entonces, fíjense que pueden ustedes generar cualquier sistema estructural con el concepto de bloques paramétricos. Yo creo que es fantástico. El programa, el software RFEM, ya tiene incluidos 2000 bloques paramétricos. ¿Qué significa paramétrico? Que si yo cambio el parámetro longitud, cambia la longitud de la barra. O si cambio el parámetro sección, lo mismo. Y lo mismo, por ejemplo, tengo bloques de torres. Estos son todos los bloques paramétricos que me permiten armar todo. Estos bloques, casi 2000 bloques, están incluidos en la versión más básica y son bloques estructurales, no solamente geométricos. Podríamos entonces, como les decía, fíjense, podríamos, si yo cierro por acá, si cierro por acá, podríamos ingresar los edificios paramétricos, cambiamos los parámetros, cambia la geometría, y los parámetros también se pueden medir en un plano de AutoCAD. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Buenas noches, Cristian. Una consulta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, ahora sí, ahí creo que los estoy escuchando. A ver si me pueden repetir la pregunta. Buenas noches, Cristian. Con Jorge Araujo. Hola, Jorge, dígame. Me llama la atención el momento que hiciste la primera corrida del programa, donde mostrabas por peso propio los diagramas que aparecían de la tubería para abajo y no la carga hacia arriba. Bueno, esa es la curiosidad que tengo. Gracias. No, en realidad porque tenía una escala aplicada, Jorge, una escala muy grande, entonces la tubería quedó muy chatita. Fíjate, a ver si ahí está, ¿ves? Ves que la tubería, en realidad vos te estás viendo el modelo sin deformar y ahí estás viendo el modelo deformado. Y yo muestro acá, ahí por la tubería deformada, en este caso por el peso del terreno solamente. Bueno, vamos entonces, vamos a continuar. Recuerden que pueden ir haciendo comentarios a través del chat y si hacen clic derecho, si la pantalla no la tienen maximizada, pueden hacer clic derecho y maximizar la pantalla. Bueno, les decía que respecto del edificio, por supuesto que nosotros lo podemos ingresar con bloques, o lo podemos traer desde Revit, o desde Tecla, AutoCAD, Archicad, Rhinoceros, lo podemos generar con CADWORD, con Advanced Steel. Podemos traer el modelo desde SAP 2000 también. Podemos traer modelos del software español, CPK 3D, etc. Podemos generarlo con bloques. O también, que es lo que voy a usar yo, así usamos otra alternativa, podemos incluir asistentes para el ingreso de estructuras, más de 20 asistentes, escaleras, edificios, emparrillados, barras,
armaduras. Y podemos usar, por ejemplo, le vamos a decir que queremos ingresar un edificio que tenga 2 vanos en X cada 3 metros, 2 vanos en Y cada 3 metros, 10 pisos cada 3 metros para redondear, y le vamos a definir, por ejemplo, unas columnas. Acá podemos ver algunas de las secciones que ya están incluidas. Todas las secciones que vemos en pantalla en este momento están incluidas en la versión más básica, y hay varias adentro también. Y podemos ingresar aquí, dentro de las que están en color gris, por ejemplo, una sección cuadrada para las columnas, por ejemplo, 45 por 45. Podemos cambiar el material, fíjense, yo voy a tomar el mismo para no perder tiempo y aparte vengo lento. Vamos a dejar la misma sección, podemos ponerle un nombre, columnas, etcétera, se pueden definir nombres. Podemos ingresar vigas en X. Yo en este caso hice pórticos cada 3 metros. Bueno, vamos a definir unas vigas, otra vez, como se dice en México, de 20 por 40, 20 por 45, lo que quieran. Sigo con el mismo material, pero lo podríamos cambiar. Y la vamos a llamar vigas, por ejemplo, 20 por 45. Bueno, aceptamos por ahí y le vamos a definir, como en las dos direcciones le puse la misma separación entre pórticos, le voy a decir que no quiero ningún apoyo y lo vamos a ubicar, fíjense, al edificio en la coordenada X, -1, en la coordenada Y, -1 y en 5 metros. Armamos entonces con un asistente la estructura del edificio. Bueno, me equivoqué de posición, a ver, ¿por qué? Vamos a, creo que es más rápido deshacer y volver a ingresarlo. Estaba mal orientado, no importa. Lo bueno de este asistente es que queda todo guardado. Venimos por acá y ahora sí, en realidad era 1, 1 y le damos Enter y ahora nos queda por ahí guardado. Ahí tenemos el esqueleto del edificio. Ahora vamos a jugar un poco con el esqueleto, le vamos a poner algunas placas. Vamos a hacer alguna, por ejemplo, aquí arriba podemos jugar un poco con alguna sección curva. Fíjense que todas las secciones del edificio se ven en color gris, es decir, color material. Si tuviera distintos materiales podría tener distintos colores y hasta texturas, o podemos usar el sistema de definición que utiliza el programa Tecla, colores por sección. En realidad lo utilizan varios programas. Bueno, ahí tenemos el edificio, nos ponemos, por ejemplo, fíjense lo que pasa acá, para jugar un poco con la estructura. Fíjense que las vigas tienen una longitud igual a la longitud física entre ejes de elementos, pero la realidad no es así, porque las vigas tienen una longitud deformable menor. Entonces, podemos venir aquí en el navegador de proyectos. Este programa trabaja con navegador de proyectos. Le vamos a decir, trabaja con capas, trabaja con layers, trabaja con vistas como Revit. Le vamos a decir que nos deje activas las vigas, entonces seleccionamos muy rápido, no cometemos errores, y a todas las vigas, en el botón de opciones de editar vigas, le vamos a decir que le aplica una excentricidad. Ahí podemos aplicar excentricidades automáticas, excentricidades relativas, excentricidades inclusive paramétricas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces definimos las excentricidades más habituales. Gracias, Jorge. Entonces venimos por acá, ahí tenemos las excentricidades. Es muy interesante poder definir excentricidades paramétricas, porque recuerden que con este software se pueden crear bloques estructurales paramétricos totalmente libres. Es decir, en este programa podemos fabricar módulos que fabrican estructuras. De hecho, nosotros ya hicimos muchos dentro de la bloqueteca, los tenemos. Y hay muchos ingenieros de la TAM, muchos ingenieros de Latinoamérica que han compartido bloques con nosotros. Por ejemplo, fíjense, voy a volver un poquito a los bloques porque es muy interesante. Fíjense, por ejemplo, acá hay ingenieros, por ejemplo, para hacer conexiones. Hay ingenieros que han compartido muchos bloques. Vamos a levantar un poco esto. Y hay muchos bloques que están hechos por
los mismos usuarios, hay algunos que hicimos nosotros, bloques de todo tipo, bloques para conexiones. Lo interesante es que acá podemos modelar la conexión que se nos ocurra. Además, por supuesto que este programa tiene módulos de conexiones, pero hay muchas conexiones que no vienen en un módulo de conexiones. Por ejemplo, esta conexión es una conexión pivotante para puentes colgantes atirantados, y esto lo hizo un ingeniero de Buenos Aires, por ejemplo. También hay algunos bloques de ingenieros de México, por ejemplo, en mampostería, por ejemplo acá, muros de mampostería con el reglamento de construcciones del Distrito Federal con especificaciones normativas, generados por un ingeniero de México, por ejemplo, que inclusive el ingeniero puso todos los castillitos, puso la contratrave, puso la mampostería no lineal como corresponde, y puso unos apoyos elásticos. Y tienen bloques de todo tipo, bloques para obras ferroviarias, bloques de losas de todo tipo, losas de vigueta y bovedilla, algunos más complejos como las famosas Tridicel, las Tridicel de México. ¿Conocen el sistema Tridicel de México? Una genialidad, por lo menos para mí, una genialidad como sistema. Bueno, tiene bloques de torres, etc. Y fíjense que dentro de los bloques también hay bloques de tanques, hay bloques de puentes, hay partes de puentes, todos estos bloques, y además, como son bloques, son 100% editables, todos los bloques, y el programa ya incluye más de 2000, desde bloques de puentes colgantes, puentes con cables, puentes en arco, puentes de concreto, o pilas de puentes, o partes de puentes, pasando por escaleras de todo tipo, porque acá se pueden fabricar módulos que fabrican estructuras totalmente libres, son esos módulos, y yo lo puedo fabricar y me lo guardo y lo utilizo y lo voy mejorando. Bueno, hay muchísimos bloques, entonces se pueden utilizar. Bueno, vamos a ponerle algunas plaquitas, si le parece, al edificio. Vamos a poner una vista lateral, quitamos la perspectiva, ponemos una vista en I, y para ingresar las placas o las losas podemos utilizar un generador de superficies desde celda. Entonces le vamos a decir que queremos unas losas de concreto de 12 centímetros, las vamos a llamar losas de entrepiso, y entonces venimos por acá, y fíjense que este sistema nos permite seleccionar, tanto para losas de entrepiso como para muros de cortante. Podemos generar automáticamente en todos los lugares donde tengo un paño cerrado, el programa automáticamente, menos en este porque acá vamos a jugar un poco con alguna forma curva, generamos ya las plaquitas del edificio. Por supuesto le vamos a poner una carga dentro de instantes. También vamos a generar una losa de cimentación. Para hacer un poquito más rápido, en vez de poner zapatas, ingreso una losa de cimentación. Bueno, no sería tan difícil poner una zapata. ¿Por qué? Porque en este programa podemos generar hasta las zapatas como bloques paramétricos, y estos bloques paramétricos permiten incluir procedimientos de cálculo. Por ejemplo, ese bloque de esa zapata que hicimos en Druva, que es 100% abierto y editable, ese bloque de esa zapata predimensiona la zapata, verifica flexión y corte, calcula las armaduras en 2 direcciones, la cantidad de barras de 12 metros que necesito, y calcula el volumen de concreto de la zapata. El mismo bloque. Y el otro día me preguntaba una ingeniera de Colombia, creo que era, me decía una ingeniera, entonces si yo puedo hacer bloques abiertos y editables, ¿puedo poner el costo de la mano de obra de la zapata y de los materiales y saber el costo? Claro, porque son bloques estructurales 100% abiertos y editables, y además muy fáciles de editar. No me alcanza el tiempo a mí, yo voy a poner una losa de cimentación. Por ejemplo, acá. Entonces, vamos a acomodar un poco esto, me voy a quedar con los elementos que necesito, vengo por acá, apago el resto. Acá se pueden generar vistas, se pueden ocultar objetos de fondo, bueno, hay muchas herramientas que yo no les estoy mostrando. Quiero hacer una losa de cimentación, o platea, se dice en algunos países, o como dicen los amigos de Bolivia y de Brasil, una losa radial. Bueno, puedo poner una línea. En este programa se puede trabajar con barras, se puede trabajar con líneas. Las líneas son solamente entidades geométricas, no modifican la rigidez del sistema. Voy a trabajar con líneas y supongamos que quiero hacer
una losa de cimentación que tenga un vuelo, un pequeño vuelo, hacia afuera de las columnas, 60 centímetros. Entonces voy a definir un offset, línea paralela. Tiene que ser fácil en el año 2022. Si tengo que hacer una losa de cimentación, tiene que ser muy fácil hacerlo. Entonces, fíjense, generamos el borde de la losa de cimentación y le voy a decir rellenar hueco con empalme, con chaflán, empalme, alargar, empalme o chaflán. Entonces, se puede trabajar muy rápido. Ahí generamos el borde. Voy a quitar estas líneas, no me molestan para la rigidez, pero me ensucian el modelo. Las quito y una vez que definí el borde de la losa de cimentación, voy a ingresar una placa de concreto, que es la losa de cimentación, mediante líneas de contorno. Le voy a decir que tiene 450 milímetros y le voy a decir que es la losa de cimentación del edificio. Claro, fíjense que esa losa de cimentación, ahora cuando yo le dé OK, fíjense, ahí, se integra, se acaba de integrar automáticamente, se acaba de integrar al suelo. Vamos a poner la visualización con espesor, que la tengo desactivada. ¿Ven? Las placas se ven sin espesor. Eso es una cuestión de render, que en este programa se puede modificar. Entonces le voy a decir, no sé por qué la tengo desactivada. Ahí me generó las placas con espesor. Y también fíjense que a la losa de cimentación le puedo dar una excentricidad, por ejemplo, de 225 milímetros, entonces me queda la losa de cimentación excéntrica. Y al pavimento también le puedo dar una excentricidad, por ejemplo, de 100 milímetros, y me queda ajustado a filo. Ahí está, ahí tenemos entonces, fíjense, tenemos todos los elementos. Un segundito, se me cerró, algo hice mal, un segundito que abrimos otra vez. Perdón, se me cerró, espero que me haya guardado casi todo, por lo menos. A ver qué pasó. Bueno, me perdí una partecita, no todo, entonces vamos a definir la línea paralela, lo hacemos rapidito, de 50 centímetros, habíamos dicho por acá, hacemos un offset, me perdí los últimos pasitos, hacemos el empalme, le doy a aplicar, le doy cancelar, lo tengo que hacer de vuelta, mil disculpas, algo mal hice, y se cerró, violentamente se cerró. Entonces vengo por acá y ahora sí le defino la losa mediante líneas de contorno. Es muy bueno en este programa usar líneas de contorno porque no repito líneas, simplemente por eso, ¿no? Bueno, entonces ahora digo por líneas de contorno y va a decir, y le digo 400 milímetros, le bajo un poquito, y le digo que es la losa de cimentación de esta estructura, que también, por supuesto, podrá tener su refinamiento de malla. Ahí está, ahí le doy OK. Ahora sí tengo la losa de cimentación. Tengo que activar otra vez acá el renderizado porque lo perdí, porque se me cerró el programa. Vamos entonces a modelo. Ahora no se va a cerrar. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, perfecto. Ahora vengo por acá y edito la losa de cimentación y le vuelvo a poner esa excentricidad que tenía, en este caso ahora es de 200, y al pavimento le pongo 100. Bueno, va quedando, va tomando forma ya, entonces ahora podemos mostrar todo el modelo y vamos a jugar un poco ahí en la cúpula del edificio, ahí arriba. Supónganse que ustedes quieren hacer una cáscara parabólica, como para que veamos un poquito más de modelación. Una cáscara parabólica que tiene un vértice a 2 metros de altura del último piso. ¿Cómo hago una cáscara parabólica? Bueno, yo me imagino ahí en Drupal, en el departamento de programación, cuando el programador se le acerca al señor Drupal y le dice, ingeniero Drupal, implementamos la viga curva. Y el ingeniero Drupal lo mira y le dice, mire, en el año 2022 no vamos a andar haciendo una viga curva por un montón de pedacitos de tramos rectos, aunque el modelo de elementos finitos sea algo parecido, pero no es lo mismo hacerlo en el modelo. Y entonces el programador le pregunta al ingeniero Drupal, ¿y cómo hago una viga curva? Por ejemplo, una parábola. Y entonces el ingeniero Drupal
un poco con cara de enojado le dice, ¿y cómo va a ser una parábola? Con la función parábola. Y así tiene que ser un software. Si yo tengo que hacer una parábola y tengo que usar la función parábola en el año 2022, un programa de ingeniería no puede ser que no tenga incorporada una miserable parábola. Entonces, fíjense, acá le vamos a dar una sección, por ejemplo, cualquiera, no importa, acá podemos ver todas las propiedades de la sección transversal. Se pueden usar secciones paramétricas, se pueden usar secciones de catálogo, ya están incorporados los catálogos de perfiles metálicos del Manual Inca de México, de la ArcelorMittal, de ASTM, bueno, de Barbieri de Argentina, hay muchísimos catálogos, de Brasil hay muchísimos, etc. En este caso estoy usando una sección paramétrica. Y entonces, ¿cómo hago una parábola? Bueno, fíjense que si yo tengo que hacer una barra curva, o una placa curva, hoy en día no puede ser un problema hacer una barra curva en un programa de ingeniería en el año 2022, entonces puedo usar estas herramientas, fíjense, línea, polilínea, arco, parábola, hipérbola, spline, NURB, línea por trayectoria, líneas en superficie, arco elíptico, parábola. Ven que tiene que ser fácil, y abajo, bien abajo a la izquierda, fíjense, bien abajo a la izquierda el programa nos está ayudando. Bien abajo a la izquierda, para los comandos que usamos todos los días, el programa nos dice, paso 1 de 3, selecciona el primer punto de la parábola, paso 2 de 3, el segundo punto, paso 3 de 3, terminó la parábola. Y ahora hago otra parábola por acá, y se terminó el problema, tiene que ser así de fácil. Bueno, un poco grande la viga, ¿no? Se me fue la mano, no importa, venimos por acá, por ejemplo, y podemos editar la viga si queremos cambiarla. La hacemos, por ejemplo, un poquito más pequeñita. Bueno, la editamos y se puede editar el texto, se puede editar desde el panel, le damos, por ejemplo, 350 y la disminuimos a 125 y se terminó el problema. Y así se puede editar rápidamente cualquier elemento. Y si quiero aumentar el vértice de la parábola 1 metro, no importa, selecciono el vértice, lo llevo a 38 metros y la parábola sigue siendo una parábola, porque la parábola o la circunferencia o la hipérbola, el arco elíptico o una hélice se define como una parábola y se puede modificar como una parábola. Y ahora fíjense, ¿cómo puedo hacer 4 cáscaras parabólicas de concreto? Bueno, si quiero hacer una cáscara parabólica, voy a usar las superficies curvas, tipo cuadrangular, superficies de revolución, superficies tipo tubo, superficies B-spline, superficies tipo NURBS o superficie por trayectoria. No puede ser que en el año 2022 me esté peleando para hacer una miserable cáscara parabólica. Es muy fácil, tiene que ser muy fácil en el año 2022. Entonces le digo que es una superficie sin tracción de membrana porque solo resiste compresión, de 12 centímetros de espesor. Y ahora, ¿cómo defino una cáscara parabólica? Simplemente selecciono las líneas que definen la parábola o la cáscara parabólica. Fíjense, solo con tocar el perímetro, ahí tenemos generada la cáscara parabólica. Y si quiero cerrar ese perímetro, por supuesto que también le puedo poner huecos. ¿Cómo le puedo poner huecos a una superficie curva? Mediante intersecciones automáticas. Este programa permite generar intersecciones. Entonces ahí está la cáscara parabólica. No puede ser un misterio en un programa de ingeniería hacer algo curvo. Ni barra, ni superficie, ni sólido. Hoy en día tiene que ser fácil. Bueno, ahí están todas las plaquitas. Le vamos a poner un poco de cargas a este edificio. Así es más interesante y por lo menos podemos diseñar las columnas. Entonces vamos a generar una hipótesis de carga permanente, ahí está. Le vamos a poner una hipótesis de carga viva para que esté un poquito más cargado. No, perdón, me equivoqué. Carga permanente, ahí está. Agregamos una más y la definimos como una carga L, carga live load, carga viva, sobrecarga de uso, depende del país donde se encuentren, sobrecarga de uso según el uso y la normativa, y ahí le puedo poner cualquier carga. ¿Cómo podemos ingresar las cargas? Bueno, en este programa se pueden ingresar las cargas de dos maneras, como carga
se pueden ingresar las cargas como carga, por ejemplo, como carga en superficie o como carga superficial. Eso es muy interesante en un software. Las cargas en superficie van en una superficie y las cargas superficiales van en cualquier lado de una superficie. En este caso me alcanza como una fuerza uniforme, como es una carga viva la que estoy poniendo ahora, porque fíjense que estoy en la hipótesis de carga viva. Entonces fíjense, va a ser según proyección horizontal. Vamos a suponer 170 kilos por metro cuadrado, aprox 1,7 kilonewton por metro cuadrado, que ponemos en todo el edificio. Y ahí podemos ver que se ingresó como carga en proyección horizontal. Fíjense, ahí está. Y ahora venimos por acá y ponemos una carga permanente. Vamos a carga permanente, ponemos una vista. Fíjense que yo no estoy utilizando mucho las vistas, pero porque tengo que hacer un poquito más rápido y ya vengo lento. Vamos a poner 2 kilonewton por metro cuadrado, pero en proyección según el área real, porque esta es una carga permanente. Entonces vengo por acá y le pongo una carga permanente que ahora es según proyección real, según un área real. Entonces, por supuesto que el programa generó las combinaciones, generó las envolventes, y con esto tenemos para entretenernos, para hacer un poco de análisis. Fíjense lo interesante de esto cuando nosotros integramos modelos numéricos. Fíjense, por ejemplo, podemos, vamos a agrandar un poco el terreno, vamos a agrandar un poco el suelo para que sea un poco más interesante el ejercicio. Vamos a hacer así, vamos a poner una vista lateral, venimos por acá, agarramos todos estos nuditos, fíjense, agarramos esos elementos, perdón, lo hice mal, perdón, seleccionamos por acá, venimos por acá, y hacemos con este comando que está acá, copiar o mover, y le vamos a decir que lo queremos mover, por ejemplo, en la dirección X menos 10 metros. Voy a aumentar el tamaño del suelo para que sea un poco más interesante el ejercicio, movemos, y entonces le digo que quiero mover ahora en 10 en la otra dirección. Entonces incrementa el tamaño del pavimento, todo el tamaño. Claro, como esta superficie lateral yo la tengo sin apoyo, el edificio se va a mover de costado, pero bueno, es interesante para ver lo que pasa, justamente. Y lo interesante también acá es, fíjense que hoy en día esto de los elementos finitos, por supuesto que es una excelente herramienta matemática para poder resolver estructuras y todo tipo de problemas hidráulicos, problemas de mecánicas de los fluidos, problemas eléctricos. Ustedes saben que los modelos de elementos finitos son una herramienta muy interesante que tiene sus ventajas y desventajas, como todas las herramientas, pero claro, fíjense que acá hemos integrado elemento barra, elemento placa, elementos sólidos. Si activamos otra vez por acá los sólidos, ahí vamos a ver todo el mallado interior otra vez. Teníamos que, recuerden, cuidado, vamos a darle un malladito por lo menos el mismo del pavimento de 50 centímetros, y también le vamos a dar un malladito a las losas, porque si no me va a quedar un poco grosero todo esto. Entonces seleccionamos todas las placas, hacemos botón derecho y hacemos por acá en superficie. Si quieren podemos hacer un refinamiento de 25, para empezar, losas de entrepiso y cáscara. Entonces le damos un refinamiento para que quede un poco mejor, y entonces ahora sí, vamos a apagar las cargas que ya las conocemos, y agrandamos un poco el modelo para que sea un poco más interesante este ejercicio. Ahí vemos todo el modelo, lo volvemos a poner el modelo alámbrico, apagamos los elementos finitos porque ya sabemos que están, igual se ven en superficie. Y ya tenemos el modelo como para jugar un poco, analizar, ver los resultados. Y yo les decía que este es un modelo
un modelo integrador, porque fíjense que acá representamos a una tubería de acero, la estamos representando como un elemento superficial, ¿verdad? Como un elemento gel. Y claro, hoy en día que están de moda los elementos finitos, superficiales, o elementos finitos sólidos, muchas veces uno se queda un poco con un sabor amargo, porque dice, por ejemplo, en esta tubería, recuerden que esta tubería tiene 1,20 m de diámetro, ahí pueden ver el radio, pueden ver el diámetro, tiene 20 metros de longitud. Entonces, uno se pregunta, esa tubería, que en este caso es una tubería de chapa de acero, podría ser de concreto, una tubería de cualquier material. Uno a veces se pregunta, esa tubería que tiene una relación de dimensiones de 20, ¿es un elemento barra o un elemento superficial? Y claro, con esa relación de dimensiones es un elemento unidimensional. Si la relación de dimensiones es 20. Claro, pero acá yo no puedo poner un elemento barra, porque el elemento barra justamente es un elemento que representa un elemento unidimensional a través del eje de la barra, del eje centroidal, y que las propiedades de la barra están definidas por la sección, por las propiedades geométricas de esa sección. Y claro, si yo ingreso la tubería como un elemento barra, no se deforma el terreno, no puedo verla deformada la tubería, puedo verla deformada longitudinal, pero no puedo verla transversal. Por eso, en este ejercicio, ingresamos la tubería como chapa. Pero, ¿qué pasa? Cuando usamos este tema de los elementos finitos, claro, el problema que tengo es que puedo ver los momentos, los cortantes, los axiles, por supuesto, con lujo de detalles, pero a los calculistas nos gusta ver axil, fuerza axil, momento cortante, porque además también sirve para diseñar. Entonces fíjense que en estos programas de cálculo por elementos finitos, bueno, antiguamente era un poco más feo calcular porque solamente veíamos valores punto a punto. En cambio ahora, fíjense, podemos utilizar lo que se llama viga de integración o viga de resultados. Y esa viga de integración nos permite seleccionar elementos y ver los resultados. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la chapa o lámina que representa la tubería. Entonces voy a tener, si yo ingreso por acá, este elemento, que es un elemento de integración. ¿Cómo les demuestro que no va a afectar al cálculo? Porque fíjense que lo acabo de ingresar en el aire, en el centroide o baricentro de la tubería. Si yo lo ingreso en el centroide o baricentro de la tubería, no está conectado por ningún elemento, entonces no modifica la rigidez. No importa, de todas maneras, si yo lo hubiera ingresado dentro del modelo, tampoco modifica la rigidez. Les comento esto para mostrarles que no va a modificar la rigidez y que no me va a generar ningún problema, porque está en el aire, igual va a calcular. Pero lo interesante es que esa viga de integración, que yo la puedo usar para un elemento superficial o para varios elementos barra, o para sólidos o partes de sólidos, me permiten ver los resultados de un conjunto de barras, o de una chapa, o de varias chapas, o de un sólido, o de varios sólidos, o de un conjunto de barras y chapas integrados en un solo elemento. Por lo tanto, me imagino que los que están en zona sísmica deben estar pensando, entonces esa barra me sirve para conocer el cortante basal de un edificio y conocer cuánto cortante sísmico se llevan las 10 columnas de la izquierda, o las 10 de la derecha, o todas las columnas, o solamente los muros de cortante, o todas las columnas y todos los muros de cortante. Exacto, la barra de integración o viga de resultados es una herramienta fantástica, no solamente en este caso, para ver un diagrama de momentos, un diagrama de cortantes,
en un elemento que yo ingresé como elemento chapa, o hielo, superficie, o bidimensional, sino que sirve para integrar donde yo le pida. Bueno, es fantástico. Son herramientas que hoy en día hacen que los elementos finitos sean un poco más lindos, más entretenidos, más fáciles de entender y más prácticos. No digo que los elementos finitos no son prácticos, pero antiguamente eran menos prácticos que ahora, seguro. Eran útiles, pero ahora son prácticos. Y si a eso le sumamos la parametrización, ni les cuento. Bueno, entonces podemos poner a calcular. Ya tenemos carga, tenemos el edificio con una cáscara, tenemos el edificio en una losa, tenemos el terreno, el suelo representado como un sólido, y tenemos la tubería que pasa por debajo. Apagamos la malla de elemento finito que ya no me interesa, y ahí vemos el modelo. Por supuesto que podemos poner cargas móviles en el pavimento, pero vengo un poco lento, tengo que terminar en 25 minutos, y quiero calcular y quiero analizar, y quiero ver qué resultados me puedo llevar. Bueno, entonces podemos hacer así, pongamos a calcular todo. Mientras calcula, ustedes preguntan. Entonces, fíjense que si no le doy OK no va a avanzar nunca. Y ahí empieza a calcular. Entonces, el programa lo primero que va a hacer es mostrarnos una estadística del modelo de elementos finitos. Nos dice que tenemos 58.961 elementos finitos 3D, 9.255 elementos finitos 2D, 2D, 2.726 elementos finitos 1D, que en total tenemos 19.755 nudos de elementos finitos, no son nudos físicos, son nudos del modelo de elementos finitos, no son nudos numerados, son nudos del mallado de elementos finitos, y que por lo tanto, si tenemos 19.755 nudos, multiplicado por 6 grados de libertad, tenemos aproximadamente 118.000 ecuaciones a resolver. Interesante, ¿no? 118.000 ecuaciones para resolver con la regla de Cramer y la calculadora HP48. Ni loco, yo por lo menos ni lo intento. Bueno, esas son las cosas lindas, interesantes de los programas y las computadoras modernas. Ahí está resolviendo el modelo, tengamos paciencia y pueden hacer preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? No, fíjate que este modelo, Jorge, va a tardar 2 minutos, 1 minuto, no mucho más, ¿eh? Depende, por supuesto, la cantidad de incrementos, dado que vos aquí podés, casi que debés, y podés utilizar modelos no lineales para representar mejor la realidad de las estructuras. Podés definir incrementos de carga. Cuando tenemos modelos no lineales, lamentablemente no se cumple el principio de superposición de efectos. No podemos sumar en una estructura que tiene modelos no lineales. Por ejemplo, en este caso tengo activo el P delta, por eso está aplicando incrementos, y la cantidad de incrementos, la cantidad de elementos finitos, la cantidad de iteraciones, porque como resolvés ecuaciones no lineales, se aplican métodos iterativos, entonces vos en las primeras iteraciones podés disminuir esos tiempos. Sí, es rápido, es que hoy en día, Jorge, los buenos programas son rápidos.
Es interesante lo que dice Jorge, porque fíjense que estamos representando un prisma de suelo de 5 por 30 por 20, un edificio completo, un pavimento, una tubería por adentro del suelo, y ya lo tenemos resuelto. Hoy en día los programas son rápidos, los buenos por lo menos son rápidos. Entonces fíjense, acá podemos ver la deformada, podemos apagar el modelo, podemos apagar las cargas que ya no me interesan. Ahí vemos la deformada para carga permanente, podemos cambiar de caso de carga. Fíjense que se resolvieron 3 hipótesis de carga, 4 combinaciones y 2 envolventes. Ahí tenemos la combinación 4, que es peso propio, más carga permanente, más carga viva. Vamos a bajar un poquito la escala y acá podemos poner una animación. Creo que tarda más la animación que el cálculo, me parece. Podemos aumentar un poco, 200. Claro, el edificio se nos va un poco de costado porque no tiene apoyo lateral acá. Ahí vemos cómo aplasta la tubería. Ahora vamos a ver cómo podemos conocer resultados interiores, porque claro, si tengo un elemento sólido, tengo que ver la parte de adentro. Acá nos quedamos con el modelo, por ejemplo, apagamos la deformada. Si nos queremos quedar, por ejemplo, solo con un pórtico, porque a veces nos interesa solamente un pórtico, un marco, bueno, nos quedamos solo con un pórtico, filtramos, seleccionamos, y esto lo podemos guardar como vista y nos queda para después, para hacer la documentación, le quitamos la perspectiva. Acá podemos poner el modelo alámbrico, por ejemplo, para representar los diagramas de momentos, cortantes, axiles, que se pueden representar de esta manera o con 2 diagramas, podemos cambiar la escala. Se puede representar con 2 colores, como se hace en algunos programas. Podemos poner todos los valores punto a punto. Eso lo configura el usuario con total libertad. De hecho, yo puedo hacer otra vista, puedo hacer mosaico vertical, y entonces tengo en esta vista, por ejemplo, puedo poner en resultados cortantes. Y en esta vista pongo momentos. Y bueno, puedo generar otra ventana y en esta vista pongo axiles o axiales. Y así es interesante porque puedo ir haciendo ventanas que después me sirven para generar láminas, memorias de cálculo. Las vistas también se pueden guardar. En realidad, lo ideal es generar muchas vistas, porque después las vistas las voy recorriendo y me quedan guardadas y no tengo que volver a generarlas, no las pierdo, y además después puedo hacer láminas y memorias automatizadas. Bueno, por ejemplo, acá tenemos el sólido. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, por supuesto que si yo quiero ver el edificio solito, completo, no me interesa ver el suelo por ahora. Bueno, hago una ventana y fíjense que voy acumulando ventanas de trabajo y entonces ahora le digo, mira, mostrame solamente las barras, el tubo no me interesa por ahora, que ahora lo vamos a ver, y mostrame las superficies por espesor, la de 120, y ahí tengo, fíjense, epa, me faltan las barras. ¿Qué pasó? Ahí está, ahora sí. Le podemos apagar las cargas. Entonces, ustedes pueden ver los resultados que necesiten. Por ejemplo, acá, si yo quiero ver el estado de formación del edificio y del pavimento, entonces tengo, fíjense, el efecto del edificio y etcétera. Y así puedo ir filtrando las ventanas que quiero resolver. Por ejemplo, hago una ventana nueva por acá, vengo y hago una ventanita nueva. Entonces quiero ver lo que le pasa al terreno. Lo primero que voy a ver del terreno, ¿qué es? Y seguramente los sigma, las tensiones, ¿no? Acá tenemos la tubería como barra, que ahora después la vamos a analizar con detalle. Entonces fíjense que me puedo quedar con el prisma solito y le puedo pedir que me muestre los resultados de sólidos, por ejemplo, sigma Z, sigma 3. Vamos a cambiar los decimales, a ver, no, estoy en carga permanente, nos ponemos
en peso propio, ahora sí. Entonces fíjense cómo podemos ver las tensiones en el terreno, que se pueden ver de esta manera, que se llama isobandas. Es decir, tengo los resultados de todo lo que necesite. Y si quiero ver la parte de adentro, porque no estoy viendo la parte de adentro, bueno, si quiero ver la parte de adentro, inserto un plano de recorte. Ese plano de recorte lo puedo ir moviendo para un lado, para el otro. Por ejemplo, si me ubico dentro de la losa de cimentación, cerquita de donde están las columnas centrales, voy a ver lo que le pasa al terreno alrededor de la tubería, debajo de la losa de cimentación, etc. Entonces tengo todos los resultados. Esto también podemos verla deformada también solita. Ahora estoy viendo sigma z, las tensiones en el terreno, perdón, la sigma 3 digo. Ahí a la derecha tienen las magnitudes, podemos aumentar un poquito la cantidad de decimales para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a resultados en sólido, le ponemos 4 decimales y ahí pueden ver las presiones de contacto, que aproximadamente en la parte más cargada están en 2,5 kilos por centímetro cuadrado en las puntitas de la losa de cimentación. Entonces fíjense, como tenemos representados elementos sólidos, tal vez lo podemos hacer de esta manera, fíjense. También podemos usar el sistema de isolíneas, por ejemplo. Isolíneas es muy interesante porque podemos ver la parte de adentro de mejor manera que con el plano de recorte. Entonces vienen ustedes por acá, ponen isolíneas, ponen la vista transparente y pueden ver lo que está pasando dentro de la estructura. ¿Ven? ¿Ven? Ahí pueden ver todo lo que pasa por dentro y los valores, las magnitudes, porque si no puedo ver la magnitud, todo esto no me sirve para nada, ¿no? Entonces podemos ver con isobandas, con isolíneas, con isocolores, solo el edificio. Ahora vamos a ver también algo de cálculo de fierro, porque si no puedo calcular los fierros del edificio, también es como que me quedo a mitad de camino. Otra cosa interesante, por ejemplo, si hacemos una ventana solita, fíjense, una más, ven cómo van generando ventanas y todas estas ventanas se pueden traducir en láminas y en memoria. Si yo ahora voy a vistas y le digo que me quiero quedar solo con la superficie de 6 milímetros y de 200, porque quiero ver lo que le pasa a la tubería, bueno, también puedo ver las tensiones sigma. Las tensiones sigma, o los momentos en la tubería, momentos, tensiones, etc. Claro, el pavimento ahí tiene un poquito más de carga. Podemos quedarnos entonces solo con la tubería y puedo ver lo que le pasa a la tubería. Claro, debajo del edificio donde tengo mayor momento. Y acá podemos ver tensiones, por ejemplo, tensiones básicas, es decir, las proyecciones, sigma X, o tensiones principales, o puedo ver tensiones equivalentes con teorías de rotura, por ejemplo, von Mises. Si activamos los objetos de fondo nos damos cuenta que, claro, donde está el edificio es donde tiene más tensiones. Y fíjense que, como les decía antes, está bueno ver los momentos, los cortantes, punto a punto. Además, este programa tiene la capacidad de diseñar chapas, calcula espesores de chapa, no solamente de concreto, de madera, sino también de acero. Pero fíjense que nosotros habíamos ingresado una viga de resultado. Fíjense qué interesante, en el elemento superficial, si yo apago por instantes el elemento superficial, puedo ver, creo que esto es fantástico porque al ingeniero lo deja más tranquilo, más seguro, más confiado, y tiene otro poder de análisis adicional, ¿eh? Entonces pueden ver momentos cortantes, axiles, y lo pueden ver como elemento barra, o lo pueden ver en la misma chapa, en la misma lámina, como elemento
2D o como elemento 1D. Y esta representación 1D la puedo aplicar a varias barras, a varias chapas, sólidos o combinaciones entre ellas. En este caso estoy representando el momento flector alrededor, a lo largo del eje de la barra, pero lo que es importante que recuerden es que la barra, la tubería, está modelada como chapa, entonces tengo la doble alternativa de análisis y de diseño, como chapa, que este programa permite calcular la chapa, o como elemento unidimensional. Bueno, fíjense que podemos generar mucho volumen de información, y les decía recién, bueno, vamos a calcular algunos fierros, porque si no, esto está todo muy lindo, pero si no puedo calcular los fierritos, dice por ahí Jorge, ¿por qué el momento? ¿Acá decís? Bueno, acordate que acá tenés el edificio, ¿no? O sea, acá de este lado tenés solamente pavimento suelo, y acá tenés el edificio, ¿no? Toda esta zona del terreno se deforma mucho menos, ¿no? Inclusive, fíjate si lo vemos aquí en la deformada. Fíjate cómo es la deformada, ¿ves? Ponemos deformada para el mismo caso de carga, porque la está aplastando. Y del otro lado el terreno la está conteniendo, ¿no? Cambió de signo. Bueno, perfecto. Les decía, de nada, Jorge, vamos a calcular algunos fierros. ¿Cómo se calculan fierros? Bueno, eso es lo más fácil en realidad, porque cuando ya tenemos el análisis, que es lo más difícil de hacer, directamente vamos al módulo de diseño de columnas. Una cosa importante, perdón, antes que hagamos hagamos el diseño de columnas, es lo mismo en realidad, de todas las piezas. Fíjense que el programa tiene herramientas para diseñar barras, para diseñar placas, para diseñar sólidos. Repito, el programa tiene elementos para diseñar barras, placas, sólidos. Puedo configurar la armadura, por ejemplo, utilizar denominación con número de barra, como se hace en México. Puedo utilizar denominación en milímetros. Y le digo que quiero usar varillas de 12, 16, 20. Puedo setear distintos grupos de barras, columnas con distintas configuraciones de seteo, cómo distribuir el acero, qué diámetro de estribo. Si solamente quiero usar 6, 8, 10, lo escribo y utilizo 6, 8, 10. Puedo cambiar la cuantía, la cantidad de ramas, puedo cambiar criterios de armadura secundaria, criterios de disposición de armadura, recubrimientos, y puedo cambiar, por ejemplo, cuantías máximas, cuantías mínimas. Por ejemplo, si no quiero utilizarlo de la norma americana, quiero utilizarlo de mi normativa, lo hago y puedo modificar los coeficientes de reducción, de minoración de resistencia, y puedo modificar la inclinación de la biela para la verificación al corte. Respecto de los coeficientes de pandeo, fíjense, el programa ya calcula los coeficientes de pandeo. En realidad hay 4 métodos. Fíjense que en esta barrita que está en color rojo es la que tengo acá seleccionada, y ya me calculó el KZ y el K sub Y en 0,667. ¿Cómo sabe el programa los coeficientes de pandeo? Porque tiene incorporados los nomogramas de pandeo para el cálculo del coeficiente de pandeo. Por supuesto, también pueden hacer un análisis de estabilidad global, y hoy en día, mucho más importante, pueden hacer cálculo con imperfecciones, el método directo que nos permite independizarnos de ese coeficiente
K. Bueno, fíjense que tiene la memoria de cálculo, nos dice que la sección verifica, nos da todo el paso a paso, nos muestra el cálculo por sección, las tensiones en el concreto, las tensiones en el acero, y nos permite modificar todas las barras de refuerzo, nos permite cambiar todas las varillitas, inclusive podemos pasar a un editor de armado dentro del mismo programa sin tener que cambiar de programa 28 veces. Si tengo que calcular un edificio, lo hago en el mismo entorno. Si tengo que calcular una nave industrial con un entrepiso de concreto y un sector de madera, lo hago en el mismo entorno. Si tengo que calcular una presa, se hace acá, en el mismo entorno. Una casa, acá, en el mismo entorno. Un pavimento, un túnel, un canal, una torre de transmisión de energía eléctrica, una torre autosoportada, una torre con cables, etcétera. Lo hago en el mismo entorno de trabajo, no tengo que andar comprando 78 programas distintos. Hago botón derecho, por ejemplo, y puedo editar las varillas de refuerzo, puedo editar diámetros, puedo editar tipo de anclaje, zona de adherencia, y puedo cambiar la cantidad y la posición de cada varilla de refuerzo, es editable. Podemos editar, en el caso de vigas, por supuesto, tenemos más herramientas de edición, tenemos la posibilidad de modificar el acero de estribos y tenemos un cómputo. Nos da un cómputo aproximado, nos dice, necesita 1780 barras de 12 metros de 3 metros 43, necesita 1602 estribos de 6 milímetros de 1 metro 80, en total son 3382 cortes y en total 6000 kilos de acero. Fíjense que tenemos el cálculo y se puede editar, por supuesto, y se puede ver qué pasa cuando yo edito y tenemos mensajes, por ejemplo. En este caso diseñó por armadura mínima. El programa nos da muchos mensajes de aviso cuando modificamos algún fierrito de columnas o de vigas o de placas. Bueno, fíjense que acá podemos ver todos esos fierros. Algo interesante, por supuesto, hoy en día el programa nos permite ver los armaditos, los fierritos que tuvimos que poner, la densificación de estribos. Podemos ver cuánto fierro tiene para darnos una idea rápida de cuánto fierro tiene por ahí adentro. Pero no solamente podemos ver la armadura, toda la memoria de cálculo puede ser graficada. Por ejemplo, coeficiente phi de minoración de resistencia, fíjense. Puedo ver todo el coeficiente phi a lo largo de toda la columna en todo el edificio. 0,65, 0,65, 0,65, 0,65, pero cuando llego arriba ya no puede ser 0,65 porque deja de predominar la compresión y empieza a ser importante la flexión. Entonces, no solamente dibujar los fierritos, sino también la posibilidad de ver la memoria de cálculo graficada. Y por ejemplo, si yo quiero hacer una lámina con estos fierritos, bueno, duplico la ventana, como les decía antes, me quedo con el pórtico o marco interior, le apago los coeficientes, filtro, apago, vista frontal, quito la perspectiva, pongo una vista, por ejemplo, le puedo activar acá, fíjense, la descripción de cercos y la descripción de estribos. Entonces, tengo todos los elementos. Podemos ponerlo, por ejemplo, en colores según material. Podemos apagar las cámaras de iluminación para que me quede un poquito oscuro, porque me quedó muy iluminado. Entonces se pueden apagar o encender las cámaras de iluminación. El otro día me decía un ingeniero, bueno, a mí no me gusta que me ponga esa linita representa que hay un recorte, una excentricidad. Todo lo que se ve en RFEM se puede apagar en RFEM. Por ejemplo, barras, excentricidades, lo apagamos. Los nudos no me gustan, lo apagamos. Las líneas no me gustan, las apagamos. Entonces puedo generar documentación con los fierritos en columnas, en viga, en 2D o en 3D, depende cómo ponga la vista. Y le puedo pedir toda la información en una lámina. Es decir, que en un programa pude resolver integralmente varios elementos, diseñar chapas de acero como barra, como placa,
ver los diagramas, ver isolíneas, isovalores, estado de formación, tensiones en el terreno. Ahí lo pueden ver. Y para terminar por hoy, además de todo este poder de análisis, fíjense, si yo me voy al modelo terminado, no lo quiero hacer ahora porque no me alcanza el tiempo, fíjense que en el mismo programa, lo único que voy a hacer es cambiar de modelo, donde nosotros estuvimos trabajando se llama espacio modelo. Fíjense que ahí tengo la zapatita con el fuste, con el tronco, y puedo poner cotas. En realidad no tengo que poner ninguna cota, porque esa zapata es un bloque que ya está acotada. Cuando inserté la zapata 9 veces, ya estaba calculada y acotada. Puedo poner ejes de construcción, etcétera. Puedo ver todo el modelo. Puedo hacer una planta, por ejemplo, entre piso, con las cotas, con los números de sección, con colores según material. Puedo poner comentarios, puedo poner cotas de altura. Las cotas se tratan como cotas. Es decir, esto es un programa de análisis y diseño de estructura, pero que tiene herramientas de dibujo, porque, bueno, por lo que decíamos antes, estamos en el año 2022, no puede ser que en un programa de ingeniería no puedo poner una cota de pendiente, de altura, cota longitudinal, un comentario. Entonces fíjense que esto que estamos viendo acá es el espacio modelo, pero este programa también incluye espacio papel. Entonces yo acá hice 5 layouts. ¿Se acuerdan que en AutoCAD ustedes pueden generar layout 1, layout 2, layout 3, layout 4, 33? En este programa se puede generar layout, y como este es un programa para análisis estructural, puedo generar layouts para láminas de la estructura, con armado, sin armado, con perspectiva, sin perspectiva. Puedo generar una lámina A0 o 90x60 o A3 o A2. Puedo generar láminas con un viewport, con 2, con 4, con 8, 16, 32. Y lo más importante es que las láminas, como yo les voy a mostrar algunas, ya están conectadas con el modelo. Fíjense, si yo abro este layout, el programa pasa al espacio de papel, parecido a lo que hacíamos en AutoCAD, nada más que las ventanas son distintas. Es un espacio papel contenido en el mismo software. No tengo que pagar un adicional. Y en el mismo espacio papel, en este caso que tenía zapatas, yo le pedí 2 láminas, una en colores porque lo mostramos en colores y una en blanco y negro, con zapatas. Y le puedo pedir las láminas de un pórtico, de 2, de todos, de una dirección, de la otra, o le puedo pedir el armado de una sola columna, o de 2, o de todas, o de todo el edificio en 3D. Yo acá le pedí un pórtico. Y fíjense, claro, cuidado, acá el programa le baja la calidad. Si yo lo envío a impresora, a plotter o a PDF para que ustedes puedan apreciarlo, en este momento fíjense cómo va a cambiar la calidad. El programa, dado que esto es una vista previa, le disminuye la calidad. Y fíjense que la misma lámina que recién tenía poquita calidad, fíjense, claro, es vectorial, no es información copiar y pegar. Fíjense, obtenida del mismo programa. Y este espacio de papel, claro, este espacio de papel está dentro del mismo software donde hice la estructura. Entonces, si cambio la estructura, se ajustan todas las láminas. Y cada vista, por ejemplo, esta vista que tengo acá, si yo quiero activar una cota, desactivar una cota, entro al modelo, fíjense que el programa me dice con este cartelito, avíseme cuando termine de ajustar la vista, como hacían en AutoCAD. Entonces yo le puedo decir que quiero apagar alguna cota, quiero apagar la otra, no quiero todo activo. Entonces por acá puedo desactivar algún elemento, encender otro, y cuando termino vuelvo al espacio papel, dentro del mismo programa y sin cargo adicional. Por ejemplo, si yo cierro el espacio papel, ese es un layout. Ese es un layout. Pero yo puedo ir a otro layout. Claro, como este es un programa de estructuras, a diferencia de AutoCAD, los layouts
son de láminas o de memorias. Yo les voy a mostrar una. Las memorias son totalmente abiertas, editables en español. Entonces, fíjense, yo acá hice una memoria que me gusta a mí, con una portadita, que tiene portada automática, con una vista del modelo, por lo tanto, si cambio el modelo, se ajusta la portada. Y yo acá hice una memoria que tiene tablas. En la memoria puedo poner gráficos, tablas, cargas. Puedo hacer la memoria como a mí me guste. Por ejemplo, puedo hacer una memoria de cada elemento con todos sus componentes. Es decir, puedo hacer una memoria de una parte de la estructura que tenga las propiedades de las secciones, los materiales, las cargas, los resultados y el dimensionamiento. O puedo hacer una memoria por separado. En una pongo los materiales, las secciones, en otro pongo carga y en otro pongo análisis estructural. En este caso, por ejemplo, yo incluí un pórtico. Por supuesto que esta memoria es totalmente abierta. Por ejemplo, acá dice contenido. A mí no me gusta que diga contenido. A mí me gusta que diga índice. Y puedo poner comentarios en cada lámina. Entonces, vamos a poner de a 2 páginas. Puedo generar vistas, como estamos viendo acá, en blanco y negro, en escala de grises, con todos los elementos, o con un solo pórtico. En este caso, yo saqué una vista, pero esta vista es una vista del modelo que estábamos viendo recién, que es un modelo integrado. Yo apago todo el resto. Y así puedo generar una memoria. Estos son resultados generales. Acá tengo estado de formación, diagrama de solicitaciones. Bueno, esta lámina está de más. Bueno, si está de más, botón derecho, quitar del informe, porque está de más, ¿para qué la voy a dejar? Agrego páginas, quito páginas, o si hago clic derecho, agrego un ítems o quito un ítem. Fíjense que los diagramas pueden ser en escala de grises o de colores. De hecho, en el mismo layout puedo usar los dos formatos. Estado de formación. Bueno, es una lámina que a mí me gustó, una memoria. Tal vez a ustedes no. Puedo poner el paso a paso o sin el paso a paso. Inclusive, fíjense que esta memoria que tiene 38 páginas, esta memoria, bueno, muchas veces la gente nos pregunta, ¿se puede llevar a Word? Y la verdad que sí, si yo quiero llevarlo a Word porque tengo algún afecto personal con el Word, la llevo a Word directamente y ahí empiezo a mover para un lado, mover para el otro, recompaginar. El problema, cuando la llevo a Word y la compagino y le ordeno todos los gráficos, el problema es que a los 10 minutos que termine la memoria de cálculo me llama el cliente y me dice, no me podés cambiar la altura de planta baja que me equivoqué y tengo que compaginar todo vuelta. Por eso, en este programa y para cualquier tipo de memoria, el ingeniero Drupal puso un procesador de texto. No es un Word, pero tiene las funciones de Word que usamos todos los días. Entonces yo quiero hacer un texto que se llame objetivo de la memoria. Escribo el objetivo de la memoria, lo configuro con las propiedades más importantes de un procesador de texto, lo guardo y nunca más lo voy a tener que escribir y lo inserto en toda la memoria en cualquiera que haga en el futuro. Y no necesito llevarlo a Word. ¿Por qué no necesito? Porque además es una locura en el año 2022 estar compaginando memoria, porque además, si este edificio cambia, esta memoria se realiza otra vez, se actualiza, porque el espacio papel y el espacio modelo están en el mismo entorno. De hecho, fíjense, yo acá tengo alguna otra memoria, no sé, a ver qué es esto. Se pueden hacer memorias totalmente libres, con el paso a paso, está todo el paso a paso en español, del dimensionamiento, los modelos de análisis. Acá hay otra memoria, no sé qué pusimos acá, vamos a ver, pero van a ver que es distinta. Puedo hacer memorias con muchas páginas, con pocas páginas, es totalmente libre la memoria, inclusive tiene hasta tabla de traducciones. Tabla de traducciones del español, pero también tabla de traducciones del inglés, es decir, puedo modificar las palabras en inglés.
Entonces, fíjense, acá hicimos otra memoria, ¿ven? Que tiene otras cosas, y la memoria está dentro del mismo espacio y conectada con el modelo. Si cambia el modelo, las 33 láminas que tengo hechas se actualizaron, las 18 memorias se actualizaron, no pierdo tiempo otra vez en hacer lo mismo. Por supuesto, la puedo llevar a Word, en realidad es mucho mejor a PDF, porque como tiene procesador de texto el mismo espacio de papel, entonces hago todo en el mismo software. Bueno, esperamos que... Ahí está tardando un poquito, quería que vean esta memoria, pero tiene muchos gráficos, tarda un poquito más. Por supuesto, me pregunta Jorge, en el contexto BIM, ¿puedo exportar? Sí, Jorge, podés exportar. No solamente exportar, es muy buena la pregunta de Jorge. Por supuesto que podés usar el formato IFC, pero hoy en día, Jorge, tenés conexión, fíjate esta memoria qué linda, para una parte de un entrepiso nada más, tenés conexión interna, directa y bidireccional con Revit. De hecho, hoy en día podés, desde Revit, por ejemplo, de la informática perdón, te decía, hoy desde Revit podés enviar un modelo a RFM, ponerlo a calcular y traer los resultados, y en Revit, desde RFM traes diagrama de momento, corte axial, desplazamientos, acero necesario, acero colocado y el acero como familia de Revit. De hecho, te recomiendo que veas aquí en nuestro canal YouTube, para no demorarlos más. Fíjense los últimos 10, 15 videos. El video, ahí tienen varios videitos de documentación. Acá tienen un ejemplo de parametrización y búsqueda de forma. Les recomiendo esos últimos videos. Bueno, tienen muchos videos en realidad. Acá tienen un buen ejemplo de parametrización y una exportación a tecla, por ejemplo. Fíjate acá qué fantástico. Fíjate cómo esa nave industrial que está hecha en RFM y que además se hizo paramétrica, fíjate cómo va completita. Vamos a adelantar un poquito. La nave industrial que además, repito, se hizo paramétrica. Ahí abrimos tecla, fíjate. Y fíjate que la exportación es fantástica. Por supuesto hay que aprender, pero bueno, por eso les decíamos que nosotros tenemos soporte y capacitación por 3 años sin cargo. Esperamos que les haya servido. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Recuerden que RFM 5 es una licencia perpetua, no tiene vencimiento. Es un software que tiene soporte y capacitación por 3 años. Aunque a fin de año no compre la actualización porque se casó la hija o porque cambió el auto y no quiere comprar, o porque no le gusta o no quiere el contrato de servicio, por 3 años en Global LATAM le aseguramos sin cargo adicional, y cuando decimos sin cargo es sin cargo, soporte sobre proyectos reales y capacitación en vivo todos los días de lunes a viernes. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches, los esperamos en próximos seminarios. Hasta la próxima, gracias.